Hola, soy el pastor Gonzalo Maturana de la Iglesia Ministerio Levantando a Cristo y me encuentro aquí en nuestro templo, ubicado en Subida Quillota 1784 en el Cerro Santa Inés, en la ciudad de Viña del Mar. Esto es un lugar que Dios nos entregó aproximadamente 6 años atrás para que en conjunto con el pastor José Luis Maturana pudiésemos ministrar la palabra que Él nos había encomendado y pudiésemos cumplir con el propósito por el cual Dios levantó a esta congregación, la formación de discípulos. Pero este lugar que tú ves aquí no cuenta ni relata todo lo que ha ocurrido en estos 15 años de nuestra congregación. Es por eso que a través de este video queremos contarte la historia de nuestra iglesia. Acompáñanos. La Iglesia Ministerio Levantando a Cristo nace un 1 de noviembre del año 2002 como resultado de una palabra profética dada a nuestro pastor José Luis Maturana ese mismo año, en la cual no solo se le decía que su tiempo en la iglesia que lo había formado había terminado, sino que Dios le decía que lo usaría para un nuevo proyecto y desafío espiritual. Parte de esa palabra profética decía así: «Mis días son para ti. Te prosperaré y te bendeciré mucho más de lo que tienes ahora. Mis palabras han sido desatadas en tu corazón y tus expectativas son cumplidas. Dice Dios, concéntrate. Mis palabras vendrán sobre ti y entonces retumbarán dentro de tus oídos. Serán despertados los que están como durmiendo y serán levantados los que están como caídos. Dice el Espíritu Santo, iré al lugar donde antes hubieron sequedades y correrán sobre ellos como ríos de agua viva. Dice el Espíritu Santo, yo soy Dios firme poniendo palabra dentro de tu vida. Estás en el camino correcto, avanza y apresúrate y toma las decisiones que tienes que tomar, porque mis días son desatados sobre ti». Y producto de esta palabra profética, comienza nuestra historia. La historia del Ministerio Levantando a Cristo. Todos sabemos que comenzó un 1 de noviembre del año 2002. Pero lo que no muchos saben es toda la travesía que hemos recorrido durante estos 15 años. Al principio fueron días de mucho contentamiento, de mucha pasión, de querer hacer lo que Dios nos había mandado hacer, de querer esforzarnos y entregar al máximo toda nuestra disposición para el servicio de la obra de Dios. Hicimos cultos en el living de una casa, en las oficinas de un local de fotografía que teníamos junto al pastor José Luis. Y en el primer año estuvimos moviéndonos en distintos lugares. Pero ya llegó un momento en donde nos asentamos. Y los he querido traer acá, al sector de Villahermosa, porque a mis espaldas se encuentra una casa, que fue el primer templo oficial de nuestra congregación. Que fue un gran desafío porque éramos poquitas personas. Y no había absolutamente nada, ni siquiera púlpito. Recuerdo que el pastor José Luis en esos años, para que pudiese existir un púlpito, tomó unas maderas que él tenía y él mismo con sus manos lo formó. Él ministraba la palabra y yo en esos años ministraba la alabanza. Fue en este lugar donde fuimos probados en nuestra fe. Y quiero hablar de lo personal. Yo había dejado el lugar que por años me había albergado como congregación para este nuevo desafío y la palabra que Dios me había entregado, pero tenía que ser probado, de la misma manera como el pastor José Luis. Y al cabo de unos 6-7 meses de estar trabajando arduamente en el ministerio,
En este lugar hubo un quiebre en nuestra congregación, producto de un mensaje, producto de una predicación, producto de una palabra que el pastor José Luis ministró a quienes estaban en esos años en la congregación. Eso hizo que la iglesia se quebrara y después de esa predicación solo quedaran 4 personas. El pastor José Luis, yo y 2 personas más. Recuerdo que el día jueves, posterior a ese culto de día domingo, yo estaba en ese balcón, esperando que la gente llegara. Y cuando vi que la gente no llegó, tuve un cuestionamiento dentro de mi ser y me pregunté, Señor, ¿para esto me trajiste hasta acá? ¿Esto era lo que tú querías para mí? Y estando en esa disposición y mirando hacia la ciudad, el Señor me dijo, si tú crees, verás mi gloria. Y eso fue un impulso a mi interior. Entré, hablé con el pastor y continuamos haciendo la obra, que es lo que tú verás a continuación. En la historia de nuestra iglesia, uno de los lugares más importantes de esta hermosa travesía por donde Dios nos ha traído estos 15 años es la oficina de Arlegui 969, que nos cobijó durante muchos años para todo lo que era la formación de discípulos. En este lugar Dios nos habló por medio de su palabra y pudimos compartir experiencia de vida con aquellos que Dios añadía a la iglesia, debido a que aquí no solo pastoreábamos, sino que además ejercíamos junto al pastor José Luis Maturana lo que era en esos años nuestro trabajo natural, la fotografía. El pastor José Luis y yo, en esos años, no recibíamos la bendición de ser sustentados por la iglesia y trabajábamos con nuestras manos en ese lugar para el sustento familiar. Eso permitía que los discípulos que Dios nos había encargado para formar en esos años pudieran compartir con nosotros muchas veces en el día y durante la semana, pues este era nuestro centro de operaciones. No podemos dejar de mencionar con emoción que este es el lugar donde tanto yo como el pastor José Luis fuimos procesados para ser lo que somos hoy, y no solo nosotros, sino también todos aquellos discípulos de la época. Es aquí donde comenzó a forjarse toda la escuela doctrinal que yo imparto como maestro, y también todo el departamento de sanidad interior y de liberación que preside el pastor José Luis. También en este lugar es donde se formó discipularmente a quienes hasta el día de hoy son nuestros más fieles colaboradores, los diáconos. Por eso es que este lugar es tan especial, porque es un verdadero pesebre. Siempre que lo observo y miro las fotografías de estos hermosos años, pienso que la única manera de que la gente pudiese creer a lo que estábamos ministrando era que ellos vieran al Señor. Porque cuando tú mirabas el lugar, no solo mirabas un lugar tosco, no solo mirabas un lugar sin hermosura ni atractivo, sino que además muy carente de lo esencial para poder llevar a cabo la labor de una iglesia en cuanto a la infraestructura. De hecho, yo siempre le decía en esos años a los discípulos, mira, puede que la infraestructura no se vea tan seria, pero lo que queremos formar aquí es muy serio. Y así fue. Otra de las cosas importantes de Arlegui 969 es que fue en este lugar donde el Señor Jesucristo le puso nombre a nuestra congregación. Pues a pesar de que por mucho tiempo ya éramos una congregación formadora de discípulos, no teníamos nombre. Y no teníamos nombre no porque no tuviésemos propuestas, sino porque no queríamos llamarnos de cualquier manera. Hasta que en este lugar, y producto de mucho tiempo de oración, recibimos ese nombre. Iglesia, Ministerio Levantando a Cristo. Y es así como en este lugar se hicieron vigilias, se hicieron reuniones de discipulados, se hicieron cultos, reuniones de sanidad del alma y tantas cosas más. De hecho, es aquí en Arlegui 969 donde muchos de los discípulos que hoy observan este video se convirtieron al Evangelio. No te puedo negar que este es uno de esos importantes lugares que nos recuerdan cómo durante estos 15 años se ha manifestado la gloria de Dios. Porque a pesar de no ser un lugar ostentoso, sino más bien un lugar físico donde prácticamente no había nada, día tras día veíamos en aquello que Dios nos añadía el poder y la misericordia de Dios. De hecho, es aquí donde se realizó la primera transmisión oficial de la que por casi 8 años fue nuestra radioemisora llamada Señal Espiritual, y que hoy todos conocemos como Radio Cristiana. También en este lugar se hizo la primera reunión de jóvenes. Muchos no saben que este lugar no solo era una pequeña tienda de venta fotográfica, sino que también un taller para la fotografía artesanal e industrial, razón por la cual se nos hacía difícil reunirnos entre máquinas y químicos, y fue así que nos propusimos con los jóvenes de la época limpiar el lugar y ofrendárselo al Señor. Fue así como este lugar comenzó a tomar forma de un pequeño templo. Y a pesar de que no teníamos ni siquiera luces para iluminar bien el lugar, aquí fue donde se predicó la palabra de Dios con mucho denuedo y revelación.
Fue aquí donde adquirimos por primera vez nuestros implementos de sonido para llevar a cabo un culto a Dios con tecnología. Después de eso vino que pudimos hermosear el lugar, pero siempre Dios nos permitió dejar un registro de lo que había sido un comienzo, un lugar lleno de tierra, de polvo, pero donde se escribió doctrina y en donde vimos la presencia de Dios. Cuesta no emocionarse al recordar tantas historias vividas en Arlegui 969, pues es aquí donde el pastor José Luis Maturana junto a mí pasamos muchos tiempos de soledad como apartados de todo para poder oír la voz de Dios. Hubo tardes enteras donde leíamos las Escrituras y hablábamos de los principios que hoy en día cientos de personas reciben y que a muchos, a pesar de los años, bendicen y hacen crecer. Es por eso que si de alguna manera pudiéramos definir Arlegui 969, creo que todos los que conocieron ese lugar concordarán conmigo que esa bodega fue un verdadero pesebre para el nacimiento de nuestra congregación y también un estanque para muchos sedientos. ¿Ves a esas personas que están allí? Bueno, me encuentro en uno de esos cultos maravillosos que tuvimos en esos años 2004, 2005 y principios de 2006 en uno de los templos que nos cobijó, el templo de la calle Quilpué. Momentos maravillosos experimentamos en este lugar. Fueron años de crecimiento, fueron años de desarrollo. Aquí está la columna vertebral de lo que es la iglesia hoy. Los diáconos, los músicos, que en esa época eran jóvenes, hombres y mujeres que Dios había juntado para este precioso proyecto. Este es un lugar muy especial para nuestra iglesia y en este viaje en el tiempo quisiera compartir contigo la alegría que se vivía en esos extraordinarios momentos, extraordinarios cultos. Aquí tuvimos manifestaciones del Espíritu Santo poderosísimas. Hubo noches de poder, de milagro, de palabra revelada, de confirmación de ministerios. La verdad, este fue un lugar como una verdadera cueva de Adulam. Se juntaron endeudados, enlutados, amargados de espíritu y se transformaron en una iglesia poderosa. Dios los trajo de distintos lugares. Aquí fue donde creo yo se enciende la llama para lo que somos hoy después de 15 años. Quiero dar gracias al Señor, como dice la canción, por lo que hemos experimentado. Y no puedo dejar de emocionarme de estar aquí, otra vez, en un culto de la calle Quilpué. Jesucristo ya venció y siempre vencerá. La victoria es nuestra y será. La victoria es nuestra y será. Jesucristo ya venció y siempre vencerá. Y bueno, nos encontramos en el Fortín Forestal, ubicado a los pies del cerro que lleva el mismo nombre. Es un lugar muy importante para la historia de nuestra congregación en estos 15 años. Fue el lugar que nos albergó después de todo lo que ocurrió en el templo de calle Quilpué. Aquí se consolidó la serie Restaurando el Templo, donde Dios nos visitó potentemente. En este lugar se predicaron mensajes como Dios quiere hacerlo con alguien como tú, o parte de la serie de mensajes del pastor José Luis llamada Jesús como piedra de fundamento o como piedra de tropiezo. Allá en esas galerías se sentaban nuestros hermanos, muchos de aquellos que hoy nos acompañan en esta celebración. Este fue un lugar de grandes desafíos, puesto que salir de calle Quilpué nos significaba en cuanto a infraestructura empezar de cero. No teníamos nada. No había implementos ni tecnología. Estamos hablando del año 2006. Así que para poder hacer nuestro primer culto aquí, lo que hicimos fue traer un equipo de música de esos que en esos años se ocupaban en casa, más un micrófono, una guitarra, pero con un corazón dispuesto, alabamos al Señor con todo. Hay que reconocer que muchas partes del mensaje no se entendía lo que el predicador estaba diciendo,
pero de todas maneras la pasión y la entrega no quedó atrás. Fueron momentos maravillosos y así fuimos creciendo. Y aquí en este lugar Dios nos permitió poder adquirir la tecnología para empezar a extender el reino como correspondía. Todo lo que tú ves ahora tiene un inicio y yo creo que el inicio de la infraestructura de nuestra iglesia comienza en este lugar. Aquí reímos, cantamos, lloramos, vivimos experiencias sobrenaturales, pasamos frío, pero lo más importante, hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, restaurar su señorío en la vida de quienes el Espíritu Santo traía. Muchas son las anécdotas e historias que podríamos contar de todo lo que Dios ha hecho en estos 15 años de nuestra iglesia Ministerio Levantando a Cristo. Pero si hay un lugar importante de nuestra historia es en el cual me encuentro hoy, el Salón de Eventos del Liceo Guillermo Rivera. Un lugar muy acogedor que nos recibió después de haber estado en el Fortín Forestal y que fue un tiempo de mucha visitación del Espíritu Santo y de crecimiento, no tan solo en cuanto al desarrollo de quienes estábamos formando, sino también numérico. Domingo tras domingo esta sala que tú ves acá se llenaba de personas, muchos de los que hoy están mirando este video, donde fuimos instruidos por Dios, fuimos tocados en nuestro corazón. Acá se predicaron mensajes como por ejemplo el caballo de Troya dentro de la iglesia o la serie La Victoria. Fue un tiempo hermoso donde hicimos iglesia. No solo hacíamos cultos, sino también hacíamos reuniones de oración. Y además aquí se consolidó el trabajo de formación de quienes serían también predicadores en nuestra iglesia. Hubo momentos preciosos en donde otros que habían sido levantados recibieron la oportunidad también de ser voceros, consolidación en cuanto a lo discipular. También además acá comenzó lo que hoy conocemos como el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Vas a ver en las fotografías que muchos de los que hoy día son ministros, en esa época eran jóvenes, niños. Dios nos dio la posibilidad de adquirir instrumentos, de un sonido más profesional y bueno, eso prendió. Al punto de que este grupo se convirtió no solo en aquellos que nos llevaban a la adoración, sino que salmistas que nos entregaron una alabanza nueva y fresca, de acuerdo a la doctrina que es tan importante para la vida cristiana. Aquí además se consolidaron relaciones. Muchos conocieron a quienes son hoy su pareja de vida, su esposa, su esposo, en este lugar. Además, en este lugar que nos encontramos hoy, Dios hizo milagros poderosos. Así que, ¿cómo no emocionarse de estar en este lugar? De haber podido entrar después de tantos años. Comenzamos acá a finales del 2006. Hoy, en el año 2017, es una emoción poder estar acá y ver todo el recorrido por el cual Dios nos ha traído. Hay muchas anécdotas, tomaría mucho tiempo contarlas, pero una de las cosas que sí me gustaría señalar es que en este lugar era bastante complicado llegar atrasado al culto. ¿Por qué? Porque el púlpito que está en el sector donde usted me ve, donde usted está mirando, está paralelo a una puerta, que era la puerta de entrada. Así que cuando alguien llegaba atrasado, no solo el predicador se enteraba, sino toda la congregación. Así que creo que fue un plus para que nuestra iglesia fuera ordenada en términos de horario. Yo doy gracias al Señor por estar en este lugar y espero que te emociones junto conmigo de este rincón de nuestra historia, de la historia de la iglesia Ministerio Levantando a Cristo. Algo importante que debemos recordar de este lugar es que el salón de eventos no fue el único lugar que nos albergó. Luego Dios nos abrió las puertas del gimnasio que está a un costado de este salón, en donde por primera vez compramos nuestras sillas y en donde hicimos un culto casi con un diluvio dentro. ¡Qué buenos recuerdos! Yo creo que cuando ustedes vean las imágenes, verán a muchos de los que son hombres de Dios, predicadores, discipuladores, jovencitos, recién comenzando su vida cristiana, pero con una preciosa relación con Dios.
Bueno, y recordando los lugares que nos han visto pasar en estos 15 años, quisiera detenerme para recordar algo muy importante. Porque si hay algo que celebrar estos 15 años es precisamente la gran cantidad de enseñanzas y principios espirituales que el Señor nos ha entregado. Hemos visto la mano de Dios en milagros, prodigios, portentos. Pero creo que si hay algo que caracteriza a nuestra iglesia y congregación es precisamente el mensaje que despierta corazones. Yo creo que la mayoría de las personas que están en nuestra congregación no llegaron aquí ni por la infraestructura, ni por la música, ni por el amor que había entre los hermanos, sino más bien por la revelación de la palabra. Muchos han señalado abiertamente nunca haber escuchado lo que Dios habló en este lugar. Tanto es así que nosotros tenemos la experiencia de tener hermanos del extranjero que incluso hoy viven en nuestro país, habiendo dejado su tierra, por estar acá y ver este precioso mover de Dios. Y es por eso que quisiera que nos tomáramos un tiempo para celebrarlo. Y sobre todo en este lugar. A mis espaldas tengo el gimnasio del Liceo de Niñas, que hoy se llama Liceo Bicentenario. Y digo que precisamente en este lugar porque este es un lugar parte importante de la historia. Aquí fuimos traídos por el Espíritu Santo después de un gran crecimiento, pero también para poner por obra lo que habíamos aprendido durante los años anteriores. Aquí se puso en marcha el trabajo discipular, el sacrificio por la obra de Dios, el trabajar arduamente para que las cosas se llevaran a cabo y el corazón de los que Dios traía fuera bendecido. Quiero agradecer desde ya a todos los que en ese tiempo trabajaron para que el culto del día domingo se llevara a cabo. Porque para realizarlo había que hacer cosas maratónicas. No solo traer los instrumentos, no solo traer los equipos, sino además preparar todo un ambiente. Hasta la tarima se hacía a pulso para que entonces la liturgia fuera como Dios así lo requiere. Quisiera agradecer al Señor por este tiempo maravilloso. Aquí tuvimos experiencias con la palabra de Dios en series como Mentalidad de Reino y Los Logros de la Cruz, que cautivaron el corazón de muchos y que enseñaron cómo es el Evangelio de verdad para vivirlo en estos tiempos. Como se podrán dar cuenta, durante 15 años hemos recorrido muchos lugares. Es una larga historia. Pero si hay un lugar especial también dentro de esta reseña, es este en el que me encuentro en estos momentos. El salón de eventos de la Asociación de Funcionarios Municipales aquí en la ciudad de Viña del Mar. Producto del crecimiento tuvimos que otra vez buscar un lugar que nos pudiera acoger. Y este cumplía con todos los requisitos. Tenía mucho más espacio, ya estábamos alcanzando un número considerable, así que le dimos muchas gracias a Dios por esta puerta abierta. Y aquí nos consolidamos discipularmente. Recuerdo que en esta sala hicimos discipulados doctrinales, pero de manera general. Pasamos a toda la iglesia por un discipulado doctrinal desde las bases para fortalecernos aún más y más en el conocimiento del Señor. Aquí también fue cuando presentamos el primer disco grabado por los músicos de nuestra congregación. Y fue un evento maravilloso porque la verdad, para nuestra congregación cantar un cántico nuevo, escrito por nuestros salmistas, era un verdadero logro, una victoria. Dejábamos atrás muchas de las alabanzas que la iglesia tradicional cantaba y comenzábamos a adorar al Señor con nuestras propias experiencias. Fue un momento maravilloso, pero también un momento de pérdida. En este lugar, nuestra iglesia por primera vez despedía a uno de sus hermanos y colaboradores. Me refiero a nuestra hermana Teresa Ramírez. Fue aquí donde la despedimos para luego encontrarnos con ella en la gloria en el Señor. Así que este lugar también tiene algo muy especial porque va a ser el último de esta travesía para luego ir a un milagro de parte de nuestro Señor. Este es el último lugar antes de entrar al templo de la ciudad de Quillota, donde te encuentras hoy. Después del aniversario de los 9 años de nuestra iglesia, quedamos sin lugar para congregarnos.
Así que como siempre comenzamos a buscar un lugar, pero ya no solo con el objetivo de hacer nuestras reuniones, sino que éste se transformara en nuestro centro de operaciones permanente, nuestro templo. El pastor José Luis encontró un local que antes era un taller mecánico en la subida Quillota. La primera vez que lo vimos era difícil de creer que se podía arreglar como para un templo. El piso estaba manchado con el aceite de los autos, las paredes eran de latas. En verdad era un gran desafío. Pero en conversación y meditación, y al entender que Dios nos estaba llevando por el camino donde la fe se materializa y se sustantiva, decidimos creer que podíamos hacer todo lo suficiente para convertir ese taller mecánico en un templo para nuestro Dios. Y fue realmente milagroso cómo fuimos habilitando el lugar hasta lo que hoy es. La provisión de Dios en la materia prima y el talento de los hermanos permitieron que nuestro templo fuera lo que finalmente hoy es, un lugar de adoración y exaltación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es así como estos 6 años que llevamos aquí en nuestro templo, hemos realizado muchas cosas importantes. El establecimiento de la Escuela de Adiestramiento Doctrinal, base fundamental para el discipulado. El Departamento de Sanidad Interior y Liberación. Nuestro Ministerio de Evangelismo Buenas Nuevas. El desarrollo exponencial del área de la alabanza. La Escuela de Adiestramiento Ministerial, la Iglesia Joven, Jesucristo en Acción y el Día de Dar Gracias, entre otras muchas cosas. Otra de las cosas que no quisiera dejar pasar es el milagro de quienes Dios nos ha traído desde el extranjero. Pues esta ha sido otra de las experiencias de estos 15 años de ministerio que nos han hecho ver la gloria de Dios. Pues el mover y la palabra de Dios no solo han generado que muchos de otros lugares del mundo nos escuchen y se alimenten del maná que Dios derrama en este lugar, sino que ha generado que varios hayan decidido dejar su tierra para quedarse en nuestra zona con el único fin de pertenecer a este mover del cielo y ser formados. La verdad, esto merece un gran reconocimiento. Evidentemente Dios ha estado con la Iglesia Ministerio Levantando Cristo durante todo este tiempo. Otra de las cosas importantes de nuestra historia y que debemos recordar es que cada principio de año tenemos la oportunidad de apartarnos durante toda una semana junto a nuestras familias a nuestro campamento, que le da el puntapié inicial al año en cuanto a lo espiritual y que se ha convertido en un verdadero retiro. En estos 15 años hemos tenido la posibilidad de realizar 14 de ellos. El último se tituló Dignos de Escapar. Y por último quisiera hablar de nuestra radioemisora llamada Radio Cristiana, un proyecto que para mí en lo personal me llena de satisfacción, pues no podemos negar que aquí también hemos visto la mano de Dios, pues a través de este medio hemos podido evangelizar y compartir la palabra del Señor, no solo con aquellos que Dios ha añadido a nuestra congregación, sino con muchísimas personas de Chile como del extranjero. Las primeras transmisiones de nuestra radioemisora se hicieron en la casa pastoral con un simple computador y sin ningún tipo de experiencia en el año 2007, para luego en el año 2008 dar el puntapié inicial a una programación un poco más armada en el local de Arlegui 969, donde se le bautizó con el nombre de Radio Señal Espiritual. Teníamos un solo computador, un solo micrófono, una sola consola para un solo canal. Pero como todo lo que nos ha pasado en estos 15 años, Dios nos hizo crecer y nos dio la posibilidad de adquirir a través del tiempo todo lo necesario para una transmisión más profesional hasta lo que conocemos hoy como Radio Cristiana. La verdad es que no podemos negar que en todo vemos la huella de nuestro Dios mostrando su gloria y su favor. Gracias Señor Jesucristo por estos 15 años de nuestra iglesia y ministerio levantando a Cristo. Y bueno, aquí concluye la travesía de lo que ha ocurrido en estos 15 años en nuestra congregación. Y si bien no hemos podido mostrar todo lo que ha acontecido, sí podemos señalar que hemos visto la gloria de Dios. Han sido años extraordinarios que no han estado exentos de procesos o dificultades, pero de todo hemos aprendido y hemos visto la victoria del Señor. Quisiera agradecer antes de concluir toda la palabra que Dios nos ha entregado y cada milagro que Dios ha hecho en el corazón de aquellos que Dios nos ha permitido formar. Creo que esa es la razón por la cual muchos hoy están en nuestra congregación. Y antes de terminar, agradecer también a los que hacen posible que esta congregación
cumpla con el propósito por el cual Dios la levantó. Quiero agradecer a los diáconos, quiero agradecer a los discipuladores y también a los discípulos. Quiero agradecer al Señor por los 15 años de nuestra congregación, la Iglesia Ministerio Levantando a Cristo. Y si bien nuestra historia de estos 15 años termina aquí, creo fielmente que la historia completa de nuestro ministerio continúa, de aquí a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga. Chao.